Gracias al Señor, amén. Que Él siga derramando de sus ricas bendiciones sobre el corazón de cada uno de ustedes y su descendencia, amén. Alabamos al Señor por ello. Vamos a orar como siempre en esta noche, a pedirle a nuestro buen Señor, a su Espíritu Santo, que Él nos llene de sabiduría y conocimiento, de entendimiento, y nos ayude a poner por obra lo que escuchamos, a poner fe a lo que hemos oído, vamos a oír en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, en tu nombre que es santo, que es bendito, que es poderoso, maravilloso, Señor, venimos a tu presencia, papito lindo, después de haber alabado y orado tu nombre, Señor, un tiempo tan precioso y tan excelente, y que tu palabra sigue siendo igualmente, Señor, de hermoso, Padre, para nosotros. Yo te pido, Señor, que tú envíes esa palabra quíntuple a la vida de cada uno de nosotros, que nos arropes, que nos cambies el entendimiento, Señor, que nos des un nuevo corazón, como tu palabra lo dice, que tu palabra, cual semilla preciosa, sea implantada en nuestras vidas, Señor, y tú encuentres fruto abundante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Abre nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, en tu nombre, que es sobre todo nombre, y te damos gracias, Señor, por un día más, un momento más de escuchar tu palabra. Para nosotros es un honor, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén, amén y amén. Bendito Dios. Amén. Vamos, hermanos, en esta hora quiero compartir un tema que le he puesto Tito, un ejemplo a seguir. Yo quiero hablar hoy acerca de este hombre, este varón Tito, que es un siervo extraordinario en la palabra de Dios. Y nosotros a veces, si nos preguntan a quién te quieres parecer, o a quién quieres imitar, cómo quieres ser, todos decimos a Cristo, porque Él es nuestro máximo anhelo. Pero después del Señor no dejamos de admirar a grandes hombres de la Biblia, y empezamos como a anhelar ciertas cosas que ellos tenían. Y hay hombres que son de renombre en la Biblia y resaltan fácilmente. Por ejemplo, cuando hablamos de Elías, un profeta extraordinario de Dios, un profeta tremendo, aunque tenía, como dice el libro de Judas o de Santiago, ¿verdad?, aún cuando tenía debilidades y pasiones igual que nosotros, pero era un hombre tremendo de Dios. Hablamos de David, otro hombre tremendo, de José, de Josué, de Moisés, y tenemos una lista de grandes hombres de Dios. Pero cuando miramos un poquito a Tito, también creo que debe de entrar dentro de ellos a través de los diferentes versículos que encontramos de este hombre de Dios, un siervazo del Señor, y que creo que nos van a edificar esta noche para poder también ir teniendo ese anhelo, despertar esa actitud que este hombre tenía en este caminar con el Señor. Tenía muchas cosas hermosas. Imagínense que el apóstol Pablo le dedica a él un libro, ¿verdad?, el libro de Tito, y le escribe, así como a Timoteo también le escribía cosas bien tremendas y hermosas el apóstol Pablo. Entonces, en esta noche vamos a aprender algunas cosas maravillosas de este hombre de Tito, y de pedirle a Dios que nos ayude para poder también tener todas estas como actitudes o características que él tenía. Y fíjense que cuando yo estaba viendo algo, lo voy a mencionar otra vez un poco rápido, pero el significado del nombre de Tito significa pagar un precio. Cuando uno mira los numerales, pagar un precio. Y a veces uno en este caminar tiene que pagar un precio de muchas cosas, ¿verdad? Y lo va a ir pagando poco a poco con la ayuda del Señor. Debemos de pagar un precio. Por ejemplo, el Señor dice: toma tu cruz y sígueme. Eso es pagar un precio, y estar dispuesto a ir a morir juntamente con Él. Entonces hay muchas cosas que en el caminar con el Señor nosotros debemos de pagar un precio para que podamos caminar con el Señor como es correcto, y así también dar un ejemplo como este hombre extraordinario lo dio. Y quiero que leamos el primer pasaje. Lo vamos a encontrar en Tito 1:4, y lo vamos a leer en esta versión Biblia al Día, y dice: a Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te conceda gracia y paz. Cuando miramos, el apóstol Pablo dice que Tito era ¿qué? Un verdadero hijo en la fe. Y en esta versión dice: a Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Entonces podemos darnos cuenta que Tito compartía la misma fe que tenía el apóstol Pablo. Él tenía la misma fe que el apóstol Pablo.
Y lo que le dice, una de las cosas que resalta ahí, dice: a Tito, mi verdadero hijo en esta fe. Mi verdadero hijo. Cuando ustedes miran esa palabra verdadero del griego 1103, uno de los significados es que él es fiel. O sea, él es un hijo fiel en la fe que compartimos. Miramos la palabra y significa sincero. O sea, Tito era un hombre fiel y era un hombre sincero. Y yo creo que nosotros necesitamos aprender de la fidelidad y de la sinceridad en nuestro caminar. Debemos de pedirle al Señor ser un pueblo fiel, porque recuérdense que hay muchas promesas para los fieles. Bien hecho, siervo ¿qué? Fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Entonces creo que Tito, diciendo que era un hombre verdadero, un hombre fiel, nos debe llamar a la reflexión a nosotros de examinar si estamos siendo fiel para con Dios, si estamos siendo fieles en nuestro caminar con Dios, y cuidar todo lo que Dios nos ha dado para que lo podamos ministrar. Pero también habla de ser personas sinceras, de tener esa sinceridad en nuestro corazón. Y otro de los significados que tiene esa palabra verdadero, dice legítimamente engendrado. O sea, era un hijo legítimo, era un hijo que había sido engendrado verdaderamente en la fe. Y hace un tiempo estaba viendo un tema respecto a esto, empecé a escudriñar unas cosas más, porque como es Dios de lindo, Él va ampliando cada vez más el conocimiento de uno. Y fíjense que yo hace un tiempo miraba a través de la palabra, y tal vez me había quedado en ese versículo donde dice la palabra del Señor que nosotros podemos clamar Abba Padre por el espíritu de adopción. Y dice la Biblia que nosotros somos hijos ¿qué? Adoptivos de Dios. Entonces yo decía, bueno, Dios nos adoptó, nosotros somos hijos de Dios adoptivos. Pero cuando empecé a ver y a escudriñar otro más, también la Biblia dice que Él nos engendró, y que el que no naciere de nuevo, y hay una gran diferencia entre adoptar y el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y hay muchos versículos que hablan que nosotros somos hijos que nacimos de nuevo, somos hijos engendrados por Dios, y que Él nos adoptó en esa figura que el apóstol Pablo lo está hablando. Pero quiere decir, amados hermanos, que si nosotros somos hijos verdaderos de Dios, somos ¿qué? Legítimos. Somos hijos legítimos. Y se recuerdan que hay un pasaje en el libro de Hebreos incluso que da a entender eso, que cuando tú eres hijo de Dios, por cuanto eres hijo legítimo, si lo miramos así, Él te va a corregir. Pero si no eres hijo, Él no te va a corregir. Entonces, ¿sois qué? Y dice la palabra un poco fuerte, ¿verdad? Pero dice, sois hijos bastardos, o sea, no sois legítimos. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de ver el ejemplo de este varón como era. Era un hombre fiel, un hombre sincero, y un hombre que había sido engendrado, había sido nacido legítimamente en la fe. Y yo le pido al Señor que cada uno de nosotros podamos ser esos hijos engendrados legítimamente por el Espíritu Santo, porque eso nos va a llevar a ser hijos verdaderos de Dios. Porque el Señor dijo bien claro: los fariseos que conocían la ley, que guardaban muchas cosas y que decían conocer a Dios, Él les dijo: vosotros sois hijos ¿de quién? Del diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces no eran hijos legítimos nacidos de la fe. Pero que Dios levante cada día más a un pueblo y a hijos legítimos en la fe, hijos verdaderos, y que, hermano, en el nombre de Jesús vayan saliendo a luz los falsos, y nosotros tengamos cuidado de los falsos hermanos. Porque, como decía en la prédica esta semana en Timoteo, Pablo anduvo en peligros ¿de qué? De falsos hermanos. Entonces un hermano falso te va a poner en peligro. Un hermano falso te va a contaminar porque no es legítimo, aparenta ser el hermano. Y nosotros tenemos un grave problema a veces, lo veo a este punto, porque mira, cualquiera que viene a la iglesia, ¿cómo le decimos nosotros? ¿Bienvenido qué? Hermano. Pero se ve hermano. Y si ese día tal vez lo invitaron y es inconverso, él no es hermano. No podemos, dame la mano y mi hermano será. Te doy la mano a mi hermano, no.
tiene que haber evidencia que sea un hijo legítimo. Pablo no a cualquiera le dijo hijo. O les decía Emineo, Fileto y Alejandro, les dijo hijos ellos. Él no les dijo hijos. Él dijo, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero a Tito sí le dice hijo, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, porque había dado evidencia de la fe. Entonces, que el Señor nos ayude a ser como Tito, ser verdaderos hijos, fieles, sinceros y engendrados legítimamente por la fe en nuestro corazón. Ahora bien, dice que era un hijo en la fe, o sea, era un creyente verdadero. Por eso, amados hermanos, tengamos bien presente que el Señor dijo que por sus frutos les conoceremos a los demás. Porque Él dijo, un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Por los frutos los conoceréis. Y estaba hablando de falsos maestros, falsos profetas que van a entrar a introducir dentro del pueblo. Entonces nosotros tenemos que estar alerta en esto y examinar nuestra vida y pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros también seamos verdaderos hijos en la fe, que podamos aplicar fe en el nombre de Jesús, y que esos frutos deben de permanecer. Esos frutos se van a evidenciar en lo que hablamos, en lo que decimos. Nuestro testimonio tiene que haber un fruto. Hermano, cuando una persona que dice que es cristiano, que es nacido de nuevo y que tiene un tiempo de caminar con el Señor, pero sigue hablando igual, ¿será que ese hombre es nacido de nuevo? ¿Será que esa mujer es nacido de nuevo? No, imagínense que estuviera Juan predicando, ¿cómo les diría? Generación de víboras. A mí no me vengan diciendo que son hijos de Dios si no hay frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo me van a decir que son hijos de Dios si en su lengua lo que hay es veneno? Entonces tenemos que tener cuidado con no todo aquel que le dice Señor, Señor, sino que en verdad empieza a dar frutos por medio de lo que habla, y también por el testimonio, por medio de lo que vive. Entonces, amados hermanos, recordemos eso y tengamos cuidado en el nombre de Jesús con los falsos hermanos, con los que no son verdaderos. Pero yo le pido al Señor que Él vaya evidenciando en tu corazón que tú eres un verdadero hijo de Dios, legítimo. Y recuérdense que hay un pasaje en el libro de los Hechos que dice que a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Gracias, amor. En Antioquía les llamaron por primera vez cristianos. Ellos no andaban diciendo somos cristianos, ahí les empezaron a decir cristianos. ¿Por qué les empezaron a decir cristianos? Porque yo creo que hablaban de Cristo, vivían lo que Cristo decía, el nuevo camino que hablaban. Entonces estos daban evidencia. Que Dios nos ayude a dar evidencia y que tú también te vayas dando cuenta cada día más quién es un verdadero hijo en la fe y que comparte la fe que tú tienes. Porque no todos comparten la fe que nosotros tenemos dentro de la iglesia, y eso hay que pedirle al Señor, que Él pueda hacer renacernos a cada uno de los que aún no han nacido de nuevo, pueda venir ese reengendramiento y pueda venir ese nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, que Dios nos ayude para tener esto bien en cuenta, y cada día, amados hermanos, poder ver nuestra fe. Yo quizás el otro miércoles hable un poquito acerca de la fe, porque me parece muy interesante hablar algunas cosas ahí. Pero la Biblia dice, cuando leen en Hebreos capítulo 3, verso 17 al 19, dice el Señor que Él estuvo molesto, Él estuvo enojado con Israel por 40 años y no les habló. ¿Y por qué? Porque eran incrédulos, porque no tenían fe y no entraron a la tierra prometida. Entonces vemos que Tito era un hombre de fe, era un hombre que tenía fe en su corazón. ¿Y qué dice en Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que crea en Él, todo aquel que se acerca a Él, crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces alimenta tu fe y cuida tu fe cada día más para poder ser como Tito, un verdadero hijo en la fe que compartieron todos los hombres de Dios. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude y nos ministre cada día más. Y hermano, es que miren, la fe hay que alimentarla, ¿no? Hay varios tipos de fe. Hemos hablado de una fe perseverante, pero también
esa fe que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Otras versiones dicen, la fe nace cuando prestamos atención al mensaje de Dios. O sea que no es solamente de oírlo, el oír van a hacer fe. No, cuando prestamos atención al mensaje, nace fe en nuestro corazón. Es una fe que debe ser alimentada y que debe crecer en tu vida cada día más. Entonces cuida esa fe para que seas un verdadero hijo en la fe que se comparte con todos los hijos verdaderos de Dios. Amén. Vamos a ver este otro de lo que habla de Tito, 2 Corintios, perdón que a veces me puedo confundir con Timoteo, ¿verdad? Que se ha hablado mucho de Timoteo, pero miremos de Tito. 2 Corintios 2:13 dice la palabra del Señor: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, cuando nosotros miramos qué era lo que le iba a producir Tito a Pablo, le iba a producir reposo. Entonces, cuando miramos nosotros, Tito era un siervo que le daba reposo a Pablo. Aleluya. Qué rico es que alguien te produzca reposo, ¿no? Porque ¿quién quiere estar cerca de alguien que solo vive peleando? ¿Verdad que no? ¿Cuántos matrimonios no se han separado porque todo el tiempo están peleando? Pero los matrimonios que entran en el reposo, los matrimonios que son de reposo, esos son duraderos, porque hay paz en el corazón. Yo me he dado cuenta que hay el número, creo que cada día más crece, de hijos que se quieren ir de su casa. ¿Y por qué se quieren ir de su casa? Porque no hay paz, no hay reposo en esos hogares. Yo he dicho, cómo es increíble, a veces puede pasar, pero hermano, que no sea eso de toda la vida. A veces puede pasar que de repente uno viene a la iglesia, hermano, alabó, adoró al Señor, la palabra cabal, como que todo era para uno solito, ¿verdad? Y uno lloró, se quebrantó y todo, qué rico. Y cuando se sube al carro ya empieza a pelear. Puede pasar, pero eso no tiene que ser toda la vida. Porque se imaginan los hijos que normalmente van en el carro con uno todo el tiempo viendo eso. Entonces ellos también van a heredar eso y no van a ser hijos que producen paz, sino que traen la guerra. Entonces debemos de pedirle al Señor que nos ayude a ser siervos de paz, hermanos, que le produzcamos ese reposo a las demás personas. Y fíjense que cuando uno mira esa palabra reposo del griego 4:25, ¿saben qué quiere decir una de las cosas? Dice reposo igual a acción de soltar. Acción de soltar algo. Entonces ahí viene el reposo. Y perdón, tal vez que me enfoque un poquito en esto en cuanto a los matrimonios, pero a veces la mujer tiene como que atado al esposo, ¿va? Y no lo quiere soltar. Y entonces él se siente hostigado, se siente cansado, y no, es que no lo quiere soltar porque es que yo siento que me va a poner el cuerno. O sea, entonces ¿qué quiere irse a trabajar con él? ¿No? Eso no le va a producir reposo a él ni a ella todo el tiempo, porque no quiere soltar. Quiere decir libertad. Pero otro de los significados de esa palabra reposo dice relajación de tensión. Hermanos, ¿qué pasa cuando un músculo está tenso? Wow, produce un dolor muy duro. A mí, yo acabo de salir, ¿se recuerdan de ese dolor que me agarró aquí, un espasmo, hermano? No, hombre, yo nunca había vivido yo eso. De verdad que me robó el reposo. Yo estaba sentado, no me podía mover, ya estaba cansado de un lado, me movía y se me trababa el músculo. Estaba a punto de llorar un día. Fue duro. Entonces imagínense las personas que están así tensas por falta de reposo. Estas son las personas que más pelean, que más viven estresadas, que más viven en problemas y en pleitos. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros para no ser ese tipo de personas que no da reposo. Nosotros como esposos debemos de darle reposo a nuestra esposa. El esposo debe darle reposo a la esposa. Que Dios nos ayude a nosotros los que estamos casados, ¿verdad? Y la esposa también a su esposo, los padres a sus hijos, los hijos a sus padres, y los hermanos entre hermanos debemos de darnos
reposo mutuamente, no ser personas de aflicción, personas de pleito, gente con la que a veces no se puede hablar porque todo termina en problemas. No, debemos de pedirle a Dios: Señor, ayúdanos en reposo y en paz, poder escuchar, poder poner atención a lo que está pasando, poder aceptar lo que pueda estar sucediendo y tener paz en nuestro corazón y ser un pueblo de reposo. Entonces el apóstol Pablo decía: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Pues lo andaba buscando y cuando lo encontró, ahí encontró reposo en su corazón. Que tú siempre seas una oveja que le da reposo al pastor. Qué rico uno de ministro contar con ovejas así. Uno mira a la ovejita y dice: no hombre, esta oveja vale oro, ¿verdad? Vale oro esta oveja, dice uno. Pero mira a otro y te dice: esta cabrita, ay, que Dios me ayude, ¿verdad? A amarla, a seguirla cuidando, pero este hermano da batalla. Por todo pelea, por todo alega, por todo hace caras, y qué tremendo, ya se peleó con todos en la iglesia. Debemos de aprender a hacer reposo, a dar reposo, porque, amados hermanos, sinceramente examinemos nuestro corazón. ¿Cuánta gente no se ha ido a la iglesia a veces por culpa quizás de nosotros? O sea, mucha gente ha tomado la decisión de irse porque nosotros no hemos aprendido a estar en reposo dentro del rebaño. Y miren qué tremendo, porque yo me acuerdo de eso, ese pasaje que ha comentado nuestro apóstol, de un libro que se llama La vida en el rebaño. ¿Cuántos lo han oído? ¿Han oído ese libro? La vida en el rebaño, donde narra un pastor literalmente de ovejas. Y ahora pues el apóstol Fernando Campos también lo está haciendo literalmente. Él tiene, en YouTube puedes ver ahí, hay momentos donde él está cuidando ovejas y diciendo cómo en lo natural ellas necesitan ciertas cosas y lo refleja en lo espiritual. Pero entonces dice que él, este pastor, vio que las ovejas empezaron a adelgazar, estaban bajando de peso, y dice que él empezó a preocuparse: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no están comiendo? Las miraba en el día con sueño, medio comían algo o se acostaban y estaban durmiendo. Y decía: pero qué raro, si la oveja todo el día está comiendo, ¿verdad? No chismeando, está todo el día comiendo la ovejita. ¿Y por qué hoy no está moviendo su boquita? ¿Qué es lo que pasó? Y no encontraba qué era lo que estaba sucediendo. Las vio, las examinó y nada. Entonces en una noche dijo: bueno, voy a ir a ver al redil, qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuándo fue? Había una oveja que mientras las demás estaban intentando dormir, esa oveja les pegaba, ¡pum!, con la cabeza. Y ¡pum!, entonces les quitaba el sueño y las ovejitas se paraban y se arrinconaban. Y la oveja iba con otra y ¡pam!, les pegaba. A todas las tenía paraditas, arrinconadas. Y va a darle. Y entonces él dijo: ¿pero qué está pasando? ¿Qué tiene esta oveja? Entonces empezó a examinarla, le hizo exámenes, y cuando vio, lo que la oveja tenía eran parásitos en su cabeza. Y eso le estaba molestando y le pegaba a los demás. Entonces le pusieron medicina y todo, y gracias a Dios se curó, y todas las demás ovejas tuvieron reposo. Entonces imagínense, hay gente así dentro del redil, que está influenciado a veces por el enemigo, pensamientos, carnalidades, tiene parásitos, ¿verdad?, que lo están inquietando. Entonces está peleando con todos y les está robando la paz. Y entonces el pueblo no recibe la palabra, no la come, no la medita, no la reflexiona, no recibe en paz, porque está enemistado con el otro, está peleando. Y eso debemos de cuidar y pedirle al Señor que nos ayude, que traiga sanidad sobre las ovejitas que están así, ¿verdad? Y que pues delante de Dios todas las ovejitas son muy importantes, ¿verdad? A veces uno es el que mira ciertas cosas, pero que Dios nos ayude a poder cuidar de todas estas cosas, y proponernos también en nuestro corazón ser hijos de paz y de reposo, hermanos. Amén. Oremos al Señor, digamos: Señor, yo quiero ser un hijo tuyo de reposo. Quiero darle paz y reposo a todos, en el nombre de Jesús. Amén. 2 Corintios capítulo 7, verso 6, palabra de Dios para todos, dice: pero Dios, que consuela a los que están desanimados, nos consoló con la llegada de Tito. Entonces, ¿quién es el que consuela según este pasaje? Dios. Pero Dios que consuela. ¿Quién consuela? Dios. ¿A quiénes? A los que están desanimados. Ahora bien, ¿por medio de quién lo hace? De los Titos, los hermanos Tito. Por medio de estos siervos,
Él trae consuelo. Entonces debemos de ser hijos de consuelo, que el reposo y el consuelo son dos palabras distintas. Entonces debemos de aprender a ser hijos nosotros de consuelo. Y miren, una de las cosas como nosotros podemos también llegar a ser hijos de consuelo es llenarnos del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Él es el consolador, Él es el que consuela. Y en el Salmo 23:4 que dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa palabra es consuelo. Entonces debe de haber una vara pastoral sobre tu vida para también ministrar ese consuelo, ese ánimo. Esa palabra consuelo también nos habla de tener ánimo en nuestro corazón. Pero cuando lo aplicamos viéndolo al Espíritu Santo, una oveja llena, un pastor lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a dar? Consuelo. ¿Qué va a ministrar? Consuelo. ¿Qué necesita el pueblo? Consuelo. Porque eso dice el Señor, ¿verdad? Consolad a mi pueblo. Y decirle que ya ha recibido el doble de su castigo. Pues ya díganle que hay consuelo para el pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que estar proclamando nosotros también? El consuelo de Dios. Que Dios trae consuelo a su pueblo. ¿Y a quiénes dice? A los que están desanimados. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude siempre a ser ministrados en consuelo en nuestro corazón para recibir ánimo, porque dice una canción por ahí, todo va a estar bien. Así he oído últimamente cómo suena, y vaya, todo va a estar bien y todo va a estar bien, dice. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos está consolando. Dile al que está al lado, todo va a estar bien. Amén. Todo va a estar bien, hermanos. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, porque Dios es el que consuela. Y fíjense que cuando ustedes miran, les doy los numerales para que lo examinen y se den cuenta que es así. Cuando uno pone la palabra consuelo, aparece en el numeral griego 3870, y uno de los significados es orar. Entonces, ¿qué trae consuelo? La oración. Cuando nosotros aquí, hermano, empezamos a orar por alguna necesidad, porque alguien está pasando por algo, ¿ustedes no creen que el Señor empieza a enviar a ese lugar consuelo? Él empieza a ministrarle consuelo a esa persona, y esa persona empieza a decir, yo no sé, pero yo me siento ahorita ya como que algo así, porque son las oraciones de los que son como Tito, que están trayendo consuelo al corazón de ellos. ¿Por qué? Porque están orando. Entonces, hermano, no dejemos de orar. No dejemos de pedir al Señor. Nosotros le pedimos al Señor, hacemos nuestra oración, y ahí por ahí pasan en la fila todos los que están en nuestra mente, y estamos orando todos los días y pidiéndole al Señor que derrame sus bendiciones. Y por supuesto, dentro de nuestras oraciones están ustedes, amados hermanos. Que Dios traiga consuelo, sus familias, su descendencia, las tenemos también en oración. Y así la iglesia también debe tener ese tiempo de oración para poder ministrar consuelo, que Dios traiga consuelo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos desanimados por un momento triste y de repente alguien dice, hermano, puedo orar por usted? ¿Qué siente uno? ¿Verdad que no se siente bien rico un consuelo? A mí me ha pasado algunas veces, pues, en Guatemala, y fui a muchos velorios, hermanos, que habían pasado antes del COVID, eran muchas cosas. Entonces yo estaba ahí y yo siempre les decía esto, el Salmo 23:4, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú Jehová estás conmigo, tu vara y tu callado me darán aliento. Entonces yo les explicaba eso y les decía, miren, yo ahorita pudiera decirles un montón de palabras y ustedes van a escuchar, pero quizás no van a recibir consuelo, pero déjenme orar. Y ponía al final a orar por la familia y por ellos, que el Espíritu Santo les ministrara consuelo. Y eso les explicaba, Él es el consolador por excelencia. Porque hay gente que dice lo siento, pero ya se volvió una costumbre decir lo siento, y no siente nada, de verdad. Porque si sintiera lo que está sintiendo el otro, estaría llorando como está llorando. Él dice lo siento, pero no siente ese dolor, tal vez literalmente. Pero cuando oramos por alguien, ese consuelo puede ser ministrado, porque la oración va más allá de lo natural. Eso entra en el plano espiritual y trae un consuelo al corazón de las personas. Entonces, cada vez que tengamos oportunidad, cuando tú mires a alguien que está desanimado, tal vez ya le hablaste un ratito y a veces tú lo que quieres es que mira, que reciba, el Señor reciba. Mira, Él lo va a recibir en el momento que el Señor dijo, y en el momento que Él tiene cuidado de todo. Tú ya le hablaste, ya le dijiste,
Entonces ahora lo que quiere es, dile, permíteme orar o permítame orar por su vida. Y ora por su vida. Y si tiene una necesidad, orar por su vida y que Dios traiga consuelo. Porque Dios va a hacer la obra de una y de otra manera en la vida de los predestinados. Pero nosotros tenemos que orar. Amén. No solo a solas, sino también por la persona presente. Nos habla de animar, obviamente, de recibir esa llamada. Entonces, de ánimo a las personas. Cuando puedas, llama a alguien, anímalo. Anímalo a que siga buscando de Dios. Anímalo a que tenga fe, a que tenga esperanza en el Señor Jesucristo. Y ahí por teléfono, si puedes orar, ora por esa persona. Que Dios pueda hacer cosas bien lindas y tocar el corazón de él o de ella. Porque el Señor también obra a la distancia, como lo hemos aprendido. Nos habla de exhortar, de confortar. Y fíjense que nos habla hasta de rogar. Y cuando uno mira, hermano, en 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. 2 Corintios 5:20. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo: así que como si Dios mismo rogara a través de nosotros, os rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces es una forma de extender ese consuelo, decirle a la gente: hay consuelo, reconcíliate con Dios. Hay consuelo en Cristo Jesús. Él va a consolar tu corazón y en aquel día va a enjugar toda lágrima de tus ojos. Amén. Que Dios nos ayude a ser un pueblo que consuela a los desanimados. Amén. Gloria a Dios. 2 Corintios 8:6 dice, Biblia en lenguaje sencillo: Tito fue quien comenzó a recoger entre ustedes ofrendas para esta bondadosa ayuda. Por eso le rogamos que siga haciéndolo. ¿Qué hacía Tito? ¿Qué estaba haciendo Tito ahí con los corintios? Estaba recogiendo ofrendas. Y a veces como que es un poquito, algunos pueden llegar a sentir un poco penoso eso, ¿no? ¿O te gustaría ser a ti el que recolecta ofrendas? Hermano, mire su ofrenda, mire hermano, ¿cómo le harías tú? A ese hermano solo ahí, ese lo ponen a pedir ahí porque es bien casaquero para pedir pisto. O te tacharían, ¿saber ni de qué va? Solo pidiendo pisto. Ese hermano no, porque toda la vida anda ahí. ¿Cómo era Timoteo? ¿Cómo imagino que Timoteo les hablaba a los demás para que pudieran dar? ¿Qué les decía? O sea, yo cuando miro esto, Tito era un siervo que ministró ofrendas, y la palabra ministrar habla que él las consagraba, las apartaba para Dios. Entonces, cuando tú miras esto, la palabra recoger que aparece ahí en el diccionario, alguno de los significados dice reunir. O sea que Tito lo que estaba haciendo era reuniendo. Lo dice juntar, cosechar un fruto. El que estaba cosechando un fruto, él no estaba, escuchen, sembrando. Él estaba cosechando un fruto. Estaba recogiendo y juntando, ¿qué? La ofrenda. Entonces, cuando nosotros miramos desde ese punto de vista, los diezmos y las ofrendas son como una labranza de Dios en nuestras vidas. Es como una administración a lo consagrado, a lo que le vamos a dar a Dios, lo que hemos apartado para el Señor. Pero lo que más me quiero enfocar acá respecto a Tito y hacer como Tito, dice, por eso le rogamos que siga haciéndolo, que él siga haciéndolo, que él siga juntando las ofrendas, que él siga ministrando esta ofrenda que será enviada. Entonces, cuando yo lo veo esto, Tito es de los que motiva a la gente para que dé. Tú te has topado con alguien que no es como Tito, que es al revés. ¿Para qué vas a dar? Ahí vas a dar tu dinero. Ahí llevas tu dinero, ahí te están sacando el piso. Te has topado con los antititos, porque no entienden. Pero cuando tú entiendes que es un fruto para Dios, que es un olor fragante, como dice Filipenses 4 en adelante,
4:13, 16 en adelante, por 4:13 todo lo puedo en Cristo, pero él dice ahí, todo lo tengo, todo lo he recibido, y lo que la ayuda que ustedes me han enviado con Epafrodito, ¿no? Es un olor fragante, acepto a Dios. Entonces Tito era una persona que animaba al pueblo para poder dar, y de hecho dice que a los que estaban animando, dentro de ellos de su pobreza, dieron muchas cosas, dieron más. Entonces que tú seas como Tito, amado hermano, que puedas entender, primeramente entiende por qué le das a Dios. Una vez tú lo entiendes, tú le vas a poder motivar y decir a los demás que puedan compartir, y que tengas cuidado con los que no son como Tito, porque los que no son como Tito, ellos lo que están hablando es en contra del diezmo, en contra de la ofrenda, en contra de dar. Pero pregunto ahora, hermano, ¿será que es pecado dar? Yo siempre me pongo a pensar, digamos, si el diezmo y si el dar no es bíblico, que en el tiempo del Antiguo Testamento, que bajo la ley, aunque vemos que Abraham diezmó sin ley, Isaac también, Jacob, prometió dar sus diezmos, entonces no estaban en la ley. ¿Lo entendemos? Pero miren, pues yo hago esta pregunta y digo, ok, si no estuviéramos en el tiempo donde tenemos que dar diezmos y ofrendas, pregunto yo, ¿estamos pecando con hacerlo? ¿Nos estamos quedando pobres al hacerlo? ¿Será que vamos a recibir un castigo de Dios porque estamos haciendo esto? No. Pero ahora, si le damos la vuelta a la moneda, y si Dios sí lo ha demandado y no lo estamos haciendo, entonces, ¿en qué estamos cayendo? Pero cuando uno lo entiende, hermano, uno puede motivar a los hermanos. Miren, démosle al Señor, contribuyamos para la obra. Entonces era alguien que había comenzado a recoger entre ustedes las ofrendas. Y qué bendición, hermano, porque la gente que en algún momento dado en la iglesia administra las ofrendas es porque es gente de testimonio. Es porque es gente que ha llegado a dar testimonio dentro de las iglesias. Aunque no nos olvidemos que por ahí se puede colar un Judas, ¿verdad? Porque Judas era el tesorero de la bolsa, y cuando miraba que gastaban, uy, decía, no, eso se debe dar para los niños, yo lo debía haber administrado para los niños. Qué niños, ni qué pobres, ni nada. Se lo quería robar, y como él tenía la bolsa, y cuando mira la palabra bolsa y la empieza a buscar en el hebreo, dice en Malaquías, el alfolí. Él tenía el alfolí, y por eso se jalaba las cosas y terminó vendiendo al Señor. Entonces, amados hermanos, también tengamos cuidado respecto a esto. Yo siempre le pido al Señor que Él nos pueda librar del amor al dinero, que siempre nos guarde. Porque cuando uno, hermano, tiene ahí, tal vez no muchito, como que no se le mueve el tapete, pero ya cuando es bastante, ¿qué puede haber en el corazón de uno? Tenemos que tener cuidado. Entonces, desde lo muy poco debemos de ser fieles con Dios para con todo esto, y que Dios siempre libre nuestro corazón para poder ser como Tito, ¿verdad? Un hombre de testimonio que podía hacerse cargo de recoger estas ofrendas, esta ayuda para el pueblo de Dios. Y miren, cuando uno sigue leyendo, vamos a leer en versos 7 en adelante, siempre 2 Corintios 8, pero voy a leer el 7, no lo voy a poner acá por causa de tiempo, pero lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Escuchen todo lo que está diciendo el apóstol Pablo, después de la que le dice: Tito fue quien comenzó a recoger entre ustedes las ofrendas para esta bondadosa ayuda. Por eso le rogamos que siga haciéndolo. Ok, verso 6. Ahora verso 7 dice: ustedes son ricos en todo. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Ustedes son ricos en todo. Y le dicen que son ricos en fe, en habilidad para hablar, en conocimiento, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa también demuestren su generosidad. Verso 8. Pero esto no lo digo como una orden. Lo que quiero es que vean que otros están decididos a ayudar, para que así ustedes demuestren que su amor es verdadero. Verso 9. Mira lo que les dice. Está hablando de ofrendar. Ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Verso 10. Les doy mi consejo sobre este asunto, y pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad
ya que hace un año ustedes fueron los primeros en dar e incluso fueron los primeros que quisieron hacerlo. Verso 11. Terminen entonces ahora lo que comenzaron y den de lo que tienen. Así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio era sincera. Verso 12. Si quieren dar su ofrenda, será recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. Miren todo lo que hay que aprender aquí. El Señor te está diciendo, cuando des, da lo que tienes, de lo que tienes, no de lo que no tienes. Porque ahí andan un montón aprovechando. Mira, hermano, usted no tiene, no tenga pena. Venga a pactar. Venga y pacte, porque usted va a tener, o no le cree a Dios. Sí, yo le creo, usted va a tener, entonces venga a pactar aquí. Y jaranes dando tanto mensual, ¿verdad? No. De lo que tiene, como propuso en su corazón. Entonces verso 12, 13 dice, si quieren dar, su ofrenda será recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. Escuchen esta versión, verso 13. No se trata de que ustedes tengan que pasar necesidades por ayudar a otros, sino que haya igualdad para todos. Mi intención es que ustedes, que ahora tienen en abundancia, ayuden a otros que no tienen lo necesario. Luego, cuando ustedes les falte, otros que tienen en abundancia los ayudarán. Y así habrá igualdad para todos. Miren lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Verso 15. Así dicen las escrituras. Al que recogió mucho, no le sobró. ¿Por qué? Porque compartió. Recogió mucho, no le sobró porque él compartió. Y al que recogió poco, no le faltó porque le vino la ayuda. Pues mira cómo Dios nos quiere bendecir a nosotros. ¿Y desde dónde empezó? De un Tito que estaba comenzando, que había comenzado a recoger las ofrendas. Entonces que el Señor nos ayude a tener un corazón siempre así y a ser como Tito, motivar a dar y siempre poder dar para el Señor la obra y la gloria de su nombre. Amén. El que no lo entiende, pues que no lo entienda. Pero nosotros que lo entendemos, es motivo de gozo y alegría. Amén. 2 Corintios 8, 16, verso 17. Dice: gracias a Dios que Tito se preocupa por ayudarlos a ustedes tanto como yo. Él estaba tan interesado en ustedes que aceptó mi encargo y de todo corazón quiso ir a visitarlos. Miren cómo era Tito. ¡Qué tremendo! ¿De quién había aprendido, pues? De un maestro extraordinario que era el apóstol Pablo. Entonces Tito era un siervo que ayudaba y visitaba. ¿Cuántos quieren ser como Tito? Amén. Que Dios nos ayude a poder extender la ayuda, porque el Señor dice: y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces la ayuda y la visita es de suma importancia entre el pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Se recuerdan? En Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego empieza a decir el verso 35, Mateo 25:35: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Pero escuchen lo que dice el Señor. Perdón, verso 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Verso 40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿A quién es que debemos de dar la ayuda cuando estén pasando estos momentos difíciles? Primeramente, a uno de los pequeños del Señor.
¿Y saben qué decía una persona respecto a esto? Yo empecé a verle y dije, de verdad uno debe ver todo el contexto, pero a veces dice, es que estuve preso y no me dices, a ver, hermano, por eso hay que ir a la cárcel. Está bien, amén, hay que ir a la cárcel a hablarles del evangelio, no. Pero él dice, estuve preso y no me viniste a saber por cuanto no hiciste a uno de estos pequeños, a estos pequeños míos. ¿Por qué ese pequeño de él estaba en la cárcel? Antes los metían en la cárcel por persecución y testimonio de Cristo. No era que estaba ahí por ladrón, no era que estaba ahí porque había matado, estaba ahí porque lo perseguían. Pablo estuvo preso por dar testimonio de Dios, ¿o no? No te avergüences de mí, preso del Señor, y no te avergüences del Señor, de mí, dar testimonio del Señor y de mí, que estoy preso en el Señor. Entonces, cuando los hermanos están pasando en momentos difíciles, en cosas que donde Satanás los está atacando, este mundo, ciertas circunstancias, nos debemos estar ¿qué? Dispuestos para poder ayudar y visitar. Tito se preocupa por ayudarlos tanto como yo. Miren cómo era el corazón de Tito. Tenía una preocupación también en su corazón de poder ayudar al pueblo de Dios. Hoy, ¿qué hacemos nosotros? Ahorita por el virus, pues entendemos, amados hermanos, que tal vez no podemos estar visitando mucho, pero la visita debe estar entre nosotros. Cuando se dé la oportunidad y se diga, miren hermanos, vamos a tener visitas a unas familias o algo ahí, que muchos hermanos, tómenme en cuenta, yo quiero ir a visitar, para ir a orar, ir a compartir, ir a animar y ver en qué podemos ayudar, para poder ser como el ejemplo de Tito, que se preocupaba por ayudar y de todo corazón quiso ir a visitarnos. Que no sea impuesto, ¿verdad? Además a mí me delegaron ir a visitar y yo no quiero. No, entonces ahí mejor no vayas, quédate en tu casa porque a contaminar vas a ir. O a contaminarte. Que sea de corazón todo. Hermano, todo lo que nosotros hagamos para Dios tiene que ser de corazón. Si no, Él no lo recibe. Tiene que ser con todo amor. Entonces Tito era un hombre tremendo de Dios que se preocupaba por ayudar y por visitar. Entonces, que nos ayude el Señor Jesucristo para poder ser como Tito